Bueno, buenas noches. Vamos a ver en la clase de hoy la acción del viento sobre las construcciones. La acción del viento es una solicitación que debe ser tenida en cuenta eh, para todas las construcciones en general, pero sobre todo algunas tipologías de edificaciones son particularmente sensibles a la acción del viento, como por ejemplo los edificios en altura que tienen una esbeltez importante, o sea, un área de exposición y una altura con respecto a su apoyo en la fundación, que hacen que los efectos del empuje del viento se magnifiquen. Y también vamos a ver que hay muchas construcciones o tipologías edilicias que tienen las características de contener grandes espacios interiores abiertos, eh, sin entrepisos. Para lograrlo, para lograrlo generalmente recurren a estructuras livianas y a cerramientos también livianos a los efectos de reducir el peso y poder salvar grandes luces sin apoyos intermedios o en algunos casos con solamente una línea de apoyos. Y eso hace que converjan dos características. Por un lado, un gran volumen de exposición, una gran superficie de exposición de la fachada frente a la acción del viento, y por otro lado un muy bajo peso del edificio, producto de que en realidad contiene un espacio vacío, alberga un espacio vacío para cumplir con el programa para el cual fue construido, ya sea un depósito, un gimnasio, y por lo tanto tiene muy poco peso propio que equilibre las acciones de empuje del viento. Y en este tipo de edificaciones o de construcciones va a ser una solicitación que debemos tener muy en cuenta a la hora de calcular los esfuerzos sobre todos los elementos estructurales y sobre el equilibrio global de la estructura. Bueno, hay que hablar de algunas construcciones que ya eh, pueden que no alberguen ningún espacio habitable, pero que sin duda van a tener que ser diseñadas a los efectos de poder soportar la acción del viento. Sin esa consideración, eh, nunca vamos a lograr cuantificar los esfuerzos máximos a los cuales va a estar sometida la estructura. También vamos a ver edificios más comunes, como por ejemplo los clásicos galpones o depósitos o gimnasios, que generalmente tienen plantas rectangulares. Pueden tener cerramientos de mampostería pesada, pueden tener cerramientos livianos, me refiero a cerramientos laterales. Siempre, o en el 90% de las ocasiones, tiene alguna cubierta liviana para los efectos, repito, de salvar grandes luces, optimizando la estructura a los efectos de lograr una estructura portante de cubierta que pueda prescindir de los apoyos intermedios, y que también en este tipo de edificaciones, bueno, la acción del viento va a ser fundamental a la hora de poder considerar los esfuerzos máximos a los cuales va a estar sometida la estructura. Este es un caso real, es el Club Tiburón, ubicado en el balneario de la Floresta, que sufrió unos daños importantes en el año 2003. Ya es un poco antiguo, la foto parece más vieja todavía, pero en realidad no perdió calidad por los pasajes digitales a la era moderna. Y en el que podemos ver, bueno, un edificio bastante tradicional, una construcción bastante tradicional, y por eso la traemos a colación, que tiene su fachada principal mirando al sur, o sea, enfrentando la Rambla, y la que vemos que por el esfuerzo del viento sufrió un gran hundimiento, un desplazamiento lateral de toda la fachada central, que no colapsó, que no se derrumbó, gracias a que logró el equilibrio con los muros laterales macizos, ciegos, que actuaron como elementos de contraviento de gran rigidez, pero sí se desplazó y sufrió fisuraciones y deformaciones ya fuera de lo recuperable en todo el centro de la fachada, y así como también colapsaron algunos elementos de apoyo de la cubierta. Vemos algunas partes derrumbadas.
todo producto de los esfuerzos del viento, que vamos a ver cómo se producen y cómo los podemos llegar a cuantificar. Vamos a analizar para eso más adelante cuáles son los esfuerzos aplicados sobre un edificio de estas características, o sea, un edificio de planta rectangular, con techo inclinado a 2 aguas, o con techo abovedado, o techo plano, inclinado, lo que sea. Vamos a ver cómo podemos lograr el equilibrio frente a esos esfuerzos que genera la acción del viento. Y vamos a ver que, bueno, cada tipo de edilicio, y en particular este edificio de planta rectangular, va a tener unas determinadas proporciones, o sea, unas dimensiones en planta A y B, y una determinada altura máxima en la cumbrera, con una determinada flecha o altura de la cubierta inclinada. Estas dimensiones, estas proporciones de cada edificio y para cada tipología de edilicia que pueda tener características diferentes, van a ser importantes a la hora de poder estandarizar resultados, ya que cambian las características aerodinámicas y cómo se comporta ese edificio frente a la acción del viento, de acuerdo a sus proporciones. El viento vamos a ver entonces que lo vamos a considerar también soplando, en principio desde las 4 direcciones principales del edificio, perpendicular a las 4 fachadas principales. Si el edificio es lo suficientemente simétrico en cuanto a forma y a aberturas que puedan generar mayor permeabilidad o que se puedan romper producto de un temporal o un acontecimiento meteorológico, y que pueda cambiar los esfuerzos a los cuales está sometido la estructura. Si la fachada es simétrica en todo sentido, puedo obviar el caso simétrico sabiendo que debo simetrizar los resultados de los esfuerzos totales que me arroje una de las posibilidades. Bien, vamos a ver ahora por qué es el viento y por qué genera un esfuerzo sobre las construcciones desde un punto de vista físico, si bien es bastante intuitivo. El viento no es otra cosa que una masa de aire en movimiento que se desplaza de un sector de la atmósfera terrestre que está a una presión atmosférica mayor hacia otro que tiene una presión atmosférica menor. Esa diferencia de presiones genera o produce la dirección con la cual va a soplar esa masa, ese viento, se va a desplazar esa masa de aire en movimiento, y también va a condicionar la velocidad con la cual se va a desplazar. Por lo tanto, esa masa de aire en movimiento va a tener unas características vectoriales, va a tener una determinada trayectoria y velocidad, que en principio, si no se encuentra con ningún obstáculo, va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. Va a tener una determinada velocidad, o sea, una magnitud vectorial de ese desplazamiento. Y cuando se encuentra con un objeto macizo, un edificio en particular, que es lo que nos interesa a nosotros, lo que va a ocurrir es que esa masa de aire en movimiento, que se desplazaba sin obstáculos, paralela a la superficie terrestre, en una dirección cualquiera, se va a topar con ese obstáculo y se va a ver obligada a cambiar su dirección y su velocidad a los efectos de rodear el obstáculo para continuar con su desplazamiento. Esa situación hace que observemos en esa masa de aire en movimiento una variación en cuanto a su velocidad y a su trayectoria. O sea que se ve modificada la velocidad, pierde velocidad parte de esa masa de aire en movimiento que choca con el edificio. Además se ve obligada a cambiar su dirección y por lo tanto, por principio físico de acción y reacción, por una de las 3 leyes de Newton, lo que podemos asegurar entonces es que el edificio está ejerciendo un esfuerzo sobre la masa de aire en movimiento y por lo tanto esta reacciona con una fuerza igual y opuesta aplicada sobre el edificio, sobre el primero,
Y eso explicaría, por un lado, cuáles son los esfuerzos que genera, por qué la masa del movimiento genera un esfuerzo de empuje, de presión o de succión sobre un edificio, considerándolo como un obstáculo macizo, y ese esfuerzo va a depender mayoritariamente de la velocidad de la masa de aire y de las características aerodinámicas que tenga el edificio, o sea, qué tan grande sea y qué tan mal se comporte desde un punto de vista aerodinámico, y por lo tanto qué tanta resistencia le oponga a la masa del movimiento a los efectos de alterar su desplazamiento. Bien, hay un segundo efecto, una segunda acción que genera el viento o la masa del movimiento sobre el edificio, que ya no es tan intuitiva, y está debida a que en realidad el edificio, la mayoría de los edificios que estamos construyendo, en realidad tienen en su interior mayoritariamente nada, o sea, están vacíos, contienen aire. Los entrepisos, los cerramientos son una parte menor del volumen del edificio y el resto contiene espacios habitables. Eso hace que aparezca una segunda acción a nivel del cerramiento que se da también por diferencia de presiones. Y eso lo explicamos de esta manera. Si considera un edificio cualquiera rectangular, apoyado sobre la tierra, y sobre él mismo no está actuando ninguna masa de aire en movimiento, o sea, no está sometido a la acción del viento, para una determinada altura, con respecto al nivel del mar, la presión exterior del aire es igual a la presión interior, en cualquier punto, a la misma altura, porque solamente variará la presión de acuerdo a la columna de presión de aire que tenga por encima de él. Eso varía si sobre el edificio que estoy estudiando se aplica la acción del viento o se aplica una masa de aire en movimiento. Porque en la cara de incidencia de la acción del viento, ahí se va a producir una zona de condensaciones, o sea, una zona de mayor presión, donde las partículas de aire que son empujadas por la masa de aire en movimiento van a chocar contra la fachada del edificio y van a producir un sector de mayores presiones llamado zona de condensación, mayores presiones con respecto a la presión interior, que no está sometido a ese flujo de partículas de aire que tenemos afuera. Eso hace que se produzca una diferencia de presiones a nivel del cerramiento y el aire exterior trata de entrar hacia el interior, no solamente por el empuje, sino porque hay una mayor presión exterior con respecto al interior. Eso lo va a tratar de hacer si abrimos una ventana, si la ventana está cerrada pero está mal burlateada, vamos a sentir que entra aire. Y eso genera también, por lo tanto, un segundo esfuerzo, una segunda fuerza a nivel del cerramiento del edificio que se produce por diferencia de presiones, que es de afuera hacia adentro. También tiene la misma dirección y sentido en la fachada opuesta. La fachada de incidencia se llama a barlovento y la fachada opuesta se llama a sotavento. En la cara opuesta a la incidencia del viento, a la cara de sotavento, lo que se produce en realidad son succiones. El aire al pasar genera una zona de bajas presiones, arrastra el aire que está aquí y lo succiona, genera una zona de bajas presiones donde el aire interior trata de salir hacia afuera y por lo tanto también hay un esfuerzo a nivel del cerramiento desde el interior hacia el exterior por diferencia de presiones. Ambas tienen la misma dirección y sentido y producen esfuerzos sobre ambas fachadas opuestas y laterales, y también vamos a ver que sobre las cubiertas también. Bien, por lo tanto, como primer resumen, el viento va a ser una acción sobre las estructuras a nivel global, o sea, considerando al edificio como un obstáculo macizo, y a nivel también del cerramiento,
por diferencia de presiones. A nivel global, considerando el edificio como un obstáculo macizo, ese esfuerzo va a depender de las características aerodinámicas que tenga el edificio, o sea, con eso quiero decir qué tamaño tiene, qué forma y proporciones tiene. Todo lo que afecte su comportamiento aerodinámico va a alterar los esfuerzos que se van a producir por la acción del viento, y también va a depender, por supuesto, de la velocidad de la masa de aire en movimiento, va a ser directamente proporcional. Y por otro lado también va a haber un segundo esfuerzo a nivel del cerramiento. Como suele ocurrir en este tipo de casos, ambos esfuerzos los vamos a cuantificar de maneras independientes y los vamos a sumar a los efectos de poder hacer un estudio cuantitativo. Antes de pasar a la parte de determinación de acciones, vamos a hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el equilibrio global. Y vamos a ver en qué casos y para qué tipo de edificios la acción del viento debe ser tenida en cuenta y en qué casos podemos llegar a despreciar su efecto. Supongamos que tengo, por ejemplo, un edificio de pocos niveles, que tiene muy poca altura o menos altura que su desarrollo en planta, y que está compuesto, por una serie de entrepisos, seguramente pesados, de hormigón, con cerramientos también de mampostería. Los voy a esquematizar como si estuvieran todos los apoyos, todas las líneas de pilares o de muros portantes uniformemente distribuidos a los efectos de hacer un estudio más generalizable. Este edificio en equilibrio, sin la acción del viento, y suponiendo que es totalmente simétrico, va a tener un peso total, producto de todo su peso propio, de todos los entrepisos y cerramientos, y no estoy considerando la sobrecarga, que va a estar aplicado en su eje, y por lo tanto todos los dispositivos de fundación también deberán equilibrar esa carga total con una resultante igual y opuesta en la misma línea de acción. O sea que, repitiendo esa simplificación de que considero que todas las luces son iguales, que es una estructura perfectamente simétrica, el peso total del edificio va a generar o se va a canalizar con descarga sobre todos los elementos de soporte, ya sean pilares o muros, que todos van a tener el mismo valor de descarga, salvo lo de fachada, que tienen la mitad del área de influencia y por lo tanto descargarán la mitad. Y todas las reacciones a nivel de fundación también deberán ser todas iguales para los apoyos intermedios. Bien, a ese mismo esquema ideal, si le incorporamos ahora el empuje de una masa de aire en movimiento, o sea, la acción del viento, que vamos a ver que genera un empuje horizontal, como simplificación, lo que va a sumar a esta situación inicial es que esta carga que produce como una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la altura del edificio, va a generar, por un lado, un empuje horizontal que va a trasladar, a intentar desplazar el edificio, y por otro lado, un momento de volteo que tiene sentido horario para esta carga horizontal de izquierda a derecha, que tiende a voltear el edificio desde su punto opuesto de apoyo. ¿Sí? Ambas solicitaciones debo equilibrarlas. El desplazamiento horizontal, es relativamente simple, no es muy difícil que el empuje del viento logre desplazar el edificio con toda su fundación que está enterrada en horizontal. Pero, con respecto al momento flector, lo que observo es que esta carga total que estaba aplicada en el eje, por efecto del momento flector de volteo, en realidad lo que hace es desplazar esa carga total del edificio, esa resultante de cargas, una determinada excentricidad que va a ser proporcional al momento flector de volteo, tal que la carga total del edificio por el desplazamiento de la excentricidad sea igual al momento de volteo. Como el edificio es muy bajo
y por lo tanto el efecto de la distancia del momento de volteo con respecto a la fundación es relativamente pequeña, el desplazamiento de la carga resultante de todo el edificio también va a ser relativamente pequeño. De todas formas, debo lograr que todas las fundaciones generen una reacción igual y opuesta que coincida en línea de acción y en valor con esa carga total. Pero lo que observo es que al desplazarse tan poco, la variación en las reacciones a nivel de fundación van a ser prácticamente insignificantes. O sea, sigo observando que todos los soportes prácticamente tienen toda la misma descarga, los soportes intermedios, y que por lo tanto el efecto del viento no generó ni mayores esfuerzos de compresión en los elementos de apoyo, ya sean muros portantes o pilares o soportes de hormigón, ni tampoco sobre los dispositivos de fundación. Entonces puedo asegurar que en edificios pesados, que tienen una carga importante, producto de su peso propio, de los sucesivos entrepisos y cerramientos, y unas proporciones que no son esbeltas, o sea que tienen alturas que no superan sus dimensiones en planta, la acción del viento puede ser despreciable, porque no genera mayores esfuerzos sobre los elementos estructurales con respecto a los esfuerzos que obtengo por estudiar las solicitaciones o las cargas verticales producto de la gravedad. Eso cambia un poco cuando el edificio tiene mayor altura, o sea, cuando, si bien sigue siendo un edificio con las mismas características constructivas, con entrepisos pesados, con cerramientos también interiores, por lo menos también pesados, si bien este edificio tiene, por supuesto, al tener más altura, más niveles, va a tener un mayor peso propio, al tener una mayor altura, va a tener un mayor efecto el empuje horizontal que le va a generar el viento. Y por lo tanto, si parto de la misma hipótesis y considero este edificio perfectamente simétrico, con la resultante de todas sus cargas también aplicada en el eje, y veo que todos los apoyos intermedios, los soportes que transmiten las cargas verticales intermedios, todos están sometidos al mismo valor de carga, al superponerle la acción de la masa de aire en movimiento, que va a producir un esfuerzo horizontal de empuje a lo largo de toda la altura del edificio, al esa altura ser mayor, y por supuesto también el área de aplicación de acción del viento también es mayor, veo que el momento de volteo que produce ya no es despreciable con respecto al valor total de cargas, y el corrimiento de esa resultante de producto del momento de volteo ya es más apreciable. Y eso hace que hacia donde se corre la resultante de cargas, o sea, en el sentido opuesto a la carga de aplicación de la masa de aire en movimiento, que repito, esto va a tener que ser considerado simétrico y en todas las situaciones posibles, veo que ese corrimiento de la resultante total de cargas del edificio hace que los soportes en ese sector, los elementos que transmiten las cargas verticales y por lo tanto también los dispositivos de fundación que la deben transmitir al suelo, se ven sobrecargados, tienen un mayor valor de carga que resistir que antes de considerar el esfuerzo del viento. En este caso entonces ya no es despreciable, yo no puedo considerar en adecuadas condiciones de seguridad el dimensionado de estos dispositivos sin considerar el viento. Como la situación, repito, va a ser simétrica, entonces también los de este sector en esa hipótesis se van a ver sobrecargados mientras estos no lo van a estar. O sea que debo considerar todas esas hipótesis y el aumento de carga y de esfuerzos que van a sufrir los dispositivos estructurales, las unidades funcionales estructurales y los dispositivos de fundación. Esto ya se va al extremo cuando el edificio ya tiene una altura importante, o sea, ya es una torre, donde su altura es mucho mayor que su base. El efecto de esa masa de aire en movimiento, ese empuje,
es muy importante con respecto al peso propio del edificio, y en este caso es fundamental considerarlo. Arroja valores de acciones sobre los elementos mucho mayores que los que produce únicamente el peso propio, o las cargas gravitatorias para ser exacto, e incluso debemos tener cuidado de los efectos del equilibrio global para asegurar que no se produzca el levantamiento, o sea, el volteo del edificio en su conjunto, producto del momento flector producido. O sea, tengo que asegurar que el peso propio de todo, canalizado por todos los dispositivos de apoyo en la carga de incidencia, sea el suficiente para que esto nunca se pueda levantar, o sea, no pierda, no se descalce del suelo. Bien, otra consideración que viene enrabada con uno de los próximos temas, que va a ser el de soportes o de pilares de hormigón armado. En este tipo de edificios en altura, esa acción del viento como un empuje horizontal siempre va a producir la deformación del edificio en su conjunto. O sea, el fuste de todo el edificio se va a deformar, se va a flexar, se va a desplazar, producto del empuje horizontal. ¿Sí? Lo que debo asegurar a los efectos de la estructura en su conjunto y para la comodidad de los usuarios, que esos movimientos no sean perceptibles, no sean incómodos, es que la estructura en su conjunto, y en particular los núcleos verticales de transmisión de cargas, o los pilares, sean lo suficientemente rígidos para asegurar que ese desplazamiento producto del empuje sea lo suficientemente pequeño para ser despreciable, y sobre todo para que no sea apreciable por los usuarios, que no tengan una sensación incómoda física por el desplazamiento horizontal del edificio. Desde un punto de vista estructural, esa reducción o minimización del desplazamiento también me va a permitir asegurar que los pilares, que son los encargados de transmitir las cargas nivel a nivel, van a tener una menor excentricidad, un menor corrimiento con respecto a su nudo superior e inferior, que si la estructura fuera mucho más flexible, y se podrían dar situaciones de este tipo que en elementos presoflexados, donde tenemos un esfuerzo axial importante que se canaliza por el elemento, no podemos admitir este tipo de desplazamientos entre los núcleos. Estos núcleos de rigidización se suelen ubicar en los núcleos verticales de circulación, en los núcleos de ascensores, en los núcleos de escalera. No es que los precise el propio ascensor para asegurar la rigidez de su funcionamiento, sino porque son lugares donde, bueno, no tengo interferencias con otro tipo de instalaciones, y puedo aprovechar para colocar estos grandes dispositivos de transmisión de cargas verticales, que además tienen una inercia frente a fuerzas horizontales muy importante. Tampoco van a estar solos, seguramente estén acompañados de todos los demás soportes de hormigón o pilares que transmiten las cargas. Algunos también tendrán dimensiones tipo pantalla en alguna de las direcciones principales del edificio, que también van a colaborar a asegurar la rigidez frente a fuerzas horizontales del edificio. Lo importante es que en conjunto la rigidez total de los elementos verticales asegure que el desplazamiento horizontal pueda ser despreciable, y por lo tanto pueda considerar que la estructura es intraslacional. Eso lo vamos a repasar o rever en la clase de soportes específicamente. Bien, y acá como tema final con respecto al equilibrio global, vemos que si bien yo puedo mantener las mismas proporciones entre un edificio tradicional de entrepisos pesados y cerramientos de mampostería y un edificio liviano
que salva grandes luces, que contiene un espacio vacío, sin entrepisos intermedios. En un caso, en el caso del edificio tradicional con entrepisos pesados, yo puedo asegurar que la acción del viento es despreciable porque no genera alteración en las acciones sobre los elementos estructurales en relación a las cargas gravitatorias, pero en este tipo de edificio, en esta tipología, debo considerarlo necesariamente porque el peso propio que tiene es muy bajo, el peso propio que tiene la estructura es muy baja, y por lo tanto el efecto equilibrante del peso propio también desaparece, y la acción del viento va a producir deformaciones importantes, esfuerzos sobre los elementos estructurales importantes, y por lo tanto es una acción que debo tener muy en cuenta en este tipo de tipologías. No es solamente entonces por la forma, las proporciones, el tamaño, sino también por las características físicas de la construcción, que tan pesada es en relación a el área de exposición a la acción del viento que tiene a nivel de fachada. Bien, vamos a, antes de pasar también a la cuantificación, que lo vamos a hacer a través de la norma UNIT 5083, la acción del viento sobre las construcciones, así se llama. Vamos a ver que esa norma nos va a permitir estudiar una serie de edificios con características tipológicas estandarizadas, nos va a permitir evaluar los esfuerzos, pero si el programa o la particularidad del edificio o la particularidad de su punto de implantación lo requieren, como la norma es muy genérica y puede estarnos dando resultados no del todo fiables, es posible hacer un modelo, una maqueta a escala del edificio, y puedo evaluarla, o sea, analizarla con respecto a los esfuerzos que va a producir el viento en el túnel de viento de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? No solamente puedo evaluar los esfuerzos sobre el edificio y a nivel de la fundación, sino que también puedo evaluar las interacciones entre diferentes edificios de un mismo conjunto o de un planeamiento urbano ya existente, para ver entonces qué esfuerzos se van a producir a nivel de fachada y a nivel del edificio, de la estructura en su conjunto, mediante una maqueta. Acá vemos una maqueta de la Torre de Antel, otra del World Trade Center, del edificio, de las dos torres originales. También se puede hacer un análisis mediante software de dinámica de fluidos, que también puede arrojarnos resultados sobre cómo se va a comportar el viento con la interacción con el edificio, si tiene formas particulares, que por supuesto no van a estar contempladas en la generalidad de la norma. Bien, ahora vamos a empezar con el estudio de esta tipología bastante estandarizada, que es el edificio que les mostraba al principio, un edificio de planta rectangular con techo a dos aguas, que tiene unas determinadas proporciones A y B en dimensiones en planta, altura H. Dijimos que íbamos a considerar el viento aplicado en principio en las cuatro direcciones principales, y que podíamos eliminar las simétricas si las características del edificio lo admiten, o sea, si tiene las mismas características de cerramientos y de forma, pero sabiendo que el resultado lo debemos simetrizar en los efectos de el dimensionado de los dispositivos. Vamos a ver que una posible solución al equilibrio de un edificio como este, desde el punto de vista estructural, es que si considero la medianera o la fachada lateral mayor, voy a tener que va a estar recibiendo la descarga de la cubierta, o sea, un determinado tramo de esa fachada
o el elemento de apoyo de la cubierta de esa fachada va a estar recibiendo el apoyo de la cercha o de la, de la, de la vía reticulada de la cubierta. También va a tener que soportar un determinado empuje del área de influencia de esa fachada que le corresponda con el viento soplando en esa dirección, y por lo tanto ese elemento de apoyo, ese soporte colocado en esta fachada, va a tener un esquema de cargas de este tipo, o sea, va a tener la descarga de la cubierta y va a tener que soportar el empuje del viento, considerando como un empuje horizontal con el viento aplicado perpendicular a esa fachada. Para que esto sea admisible, esté en equilibrio, la única opción es que esté empotrado a nivel de la fundación. Hago una pequeña aclaración. Sería la hipótesis de una construcción como la que vimos en la foto del Club Tiburón de la Floresta, o sea, un cerramiento lateral de fachada construido con mampostería pesada, que puede tener o contener una estructura de hormigón, o sea, una sucesión de pilares uniformemente distribuidos. Cada pilar va a coincidir con la cercha metálica, que podrá ser una gran cercha triangular o una viga metálica reticulada de dos aguas, pero lo importante es que no hay transmisión de momentos entre el cerramiento vertical y la cubierta, porque acá tengo una discontinuidad material entre una estructura de hormigón y una metálica, y es bastante difícil de lograr eso. Así que teniendo eso en cuenta, la solución más lógica es, para que esto esté en equilibrio, es que esté empotrado a nivel de la fundación y que por lo tanto la fundación logre el equilibrio, por un lado, del empuje horizontal de toda esta carga uniforme que produce el viento, reaccionando con una carga igual o opuesta aplicada a nivel de la fundación. La fundación también, por supuesto, tendrá que equilibrar la descarga de la cubierta y el peso propio de todo el muro que le corresponda o que esté en el área de influencia de ese pilar. Y también deberá equilibrar el momento flector que produce el empuje del viento mediante un momento de equilibrio que tenga un sentido de giro igual y opuesto al momento de volteo que produce el viento. Para lograr esto, ese entramado de hormigón, de una sucesión de pilares, deberán fundarse habitualmente en un dispositivo de este tipo, o sea, mediante una viga de fundación que descarga en dos patines o en dos pilares de fundación y dos patines, de forma tal de, por un lado, resolver la descarga vertical, ni que hablar también de absorber el empuje horizontal, que también se puede resolver a nivel del contrapiso, de las vigas de fundación, pero sobre todo este tipo de solución me permite de una forma bastante económica dar respuesta al momento de volteo que está generando el viento, porque logro un momento equilibrante mediante la descomposición de dos fuerzas que se canalizan por estos pilares y por los patines que quedan centrados con respecto a los dos pilares, y esto en principio lo puedo manejar, lo puedo separar de forma tal de que el peso propio de estos elementos me asegure el equilibrio de ese momento de volteo. Ahora lo vemos en un detalle más grande. ¿Sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Me adelanto un poco para que no quede colgado. Cada uno de esos pilares ubicados en la medianera en realidad no van a descargar sobre un solo dispositivo de fundación, sino que para lograr equilibrar el momento de volteo que genera el viento, pueden generar un momento equilibrante mediante un par de fuerzas que se va a poder canalizar a través de estos dos patines, ¿sí? Uno estará trabajando la compresión
descargando sobre el suelo, y el otro por su propio peso evita que se levante, logrando el equilibrio. Antes de pasar a eso, la otra fachada o el testero menor en realidad va a tener el mismo esquema. Podría hacer también el mismo razonamiento y fundarlo a nivel de la fundación, empotrarlo a nivel de la fundación, perdón. Pero lo más normal es que, como esta fachada es más corta, si ese es el caso, bueno, si llega a ser un cuadrado perfecto y el edificio tiene unas proporciones bastante grandes en todas en sus direcciones, tendremos que aplicar la misma solución, pero en este caso no. La fachada corta del tímpano lo admite. Puedo cambiar la solución y optar por canalizar el empuje horizontal del edificio mediante elementos horizontales de hormigón armado, mediante vigas que sirvan de apoyo y que canalicen los empujes hacia las medianeras o hacia las fachadas laterales, que actúan como elementos rígidos de contraviento a los efectos de evitar el desplazamiento de la fachada por el empuje horizontal del viento. Entonces podría plantearme que esa fachada, que entonces va a soportar la descarga de la cubierta, por lo menos de las sucesivas correas que van a estar apoyando aquí, y el empuje horizontal del viento considerado aplicado perpendicular a esta fachada, lo puedo resolver por un lado con el pilar canalizando la carga vertical hacia la fundación, pero el empuje horizontal lo voy a canalizar mediante una viga de fundación que soporte ese empuje y por una viga de coronamiento que también canalice ese empuje hasta lograr el equilibrio con los testeros laterales, que se van a comportar como elementos rígidos deformables. Entonces llego a este esquema, o sea, logro dos apoyos horizontales para todo el empuje de viento, y por lo tanto puedo plantearme una planta de coronamiento de este tipo. Esta planta de coronamiento sería a nivel aquí de coronamiento en la parte baja de la cubierta de dos aguas, donde veo, bueno, por un lado una sucesión de pilares colocados en el testero mayor, que van a estar con su inercia principal perpendicular a la fachada, de forma tal de absorber el empuje horizontal del viento. Una viga de coronamiento que permite arriostrar el muro. También es habitual colocar algunos pilares de traba intermedios, de forma tal de aportarle rigidez y que pueda transmitir eficientemente el empuje a todos los paños de mampostería. Y en cambio, en las fachadas cortas, en los testeros, los pilares van a estar equilibrados por una gran viga de fundación que tenga todo su ancho en principio, puede tenerlo incluso más, de forma tal de lograr estos apoyos horizontales únicamente frente al esfuerzo horizontal del viento. Es la única función que cumple. A nivel de fundación ahora, bueno, los pilares por supuesto van a ser los mismos, los testeros mayores, que generalmente pueden estar ciegos o no, pueden tener también algunas ventanas. Vamos a equilibrar el empuje horizontal mediante estos dispositivos de fundación, mediante estos dos patines descentrados. En el caso de la fachada corta no es necesario, dijimos que al tener la viga de coronamiento, si resuelvo también o canalizo también el empuje a nivel de fundación, también puedo resolverlo de esa manera, no necesito también aquí generar esas patas. Acá se me complicaría a nivel de la vereda, si no tengo un retiro, no puedo invadir con esas patas sobre la vereda. Y por lo tanto, este pilar, por supuesto, va a canalizar el empuje a nivel de todo el testero lateral.
Y estos intermedios, bueno, lo pueden canalizar a través de un contrapiso armado o en este caso a través de vigas de fundación inclinadas que transmiten ese empuje hacia el resto de la estructura y de los cerramientos laterales. Estos son los alzados que recién les mostraba, los pilares de la medianera o de la fachada mayor. El pilar tiene que tener una mayor inercia en el sentido perpendicular a la fachada, a los efectos de absorber el empuje horizontal, una viga de coronamiento, una viga de fundación donde voy a apoyar y levantar todo el muro de cerramiento, las vigas y los pilares de equilibrio con sus patines, y en cambio los pilares de la fachada menor, que van a ser más altos por la altura que tenga el tímpano, como solamente van a transmitir una carga vertical, van a tener la fundación centrada, y el empuje horizontal lo canalizarán por un lado mediante la viga de la viga de coronamiento con su mayor inercia horizontal para absorber ese empuje y canalizarlo hacia los testeros laterales, y a nivel de fundación, bueno, con las vigas esas inclinadas que van a transmitir el empuje a los testeros mayores o a las medianeras. También tendrá que tener una viga de fundación a los efectos de poder apoyar y fundar el cerramiento, el muro de fachada que dé a esos testeros. Bien, antes de pasar a la parte de la cuantificación de la norma UNIT, lo hacemos en la segunda parte de la clase.